Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual se avanzó con diferentes proyectos, diferentes iniciativas en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados. Algunos proyectos, algunas iniciativas ya están pensando las autoridades de la Cámara, las autoridades de los diferentes bloques, los presidentes de los diferentes bloques políticos de esta Cámara de Diputados en un temario para la próxima semana, una posible sesión especial la próxima semana con temas acordados entre oficialismo y oposición. Hay algunos temas que vienen ya trabajándose hace tiempo, que se han logrado consensos, como ese proyecto de ley de alcohol cero y otras iniciativas que tienen un impacto muy directo en la sociedad. Son proyectos con poco contenido y poco voltaje político y mucho impacto en la sociedad a partir de lo que disponga el Congreso de la Nación. De esto vamos a estar hablando estas próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola Fer, muy bien, Muy bien. Sí, acá después, al cabo de una semana que fue bastante movida en materia de comisiones, donde hubo una amague de sesión que se especulaba con la posibilidad de que pudiera llegar a haber. Ahora se habla de que quedó para la semana que viene. Yo tengo mis dudas ahora a partir de lo que vemos en que se empieza a poblar de la agenda de comisiones para el día miércoles. Que bueno, uno ya sabe que se puede modificar eso en todo caso, pero justamente se puebla la tarde del miércoles. Pero bueno, podrá haber sesión el jueves en última instancia. Bueno, o avanzar con algunos temas o avanzar con más proyectos y después ver qué pasa en la próxima semana. Lo cierto es que las autoridades de la Cámara y las autoridades de los diferentes bloques quieren sesionar en los próximos días. Veremos qué es lo que termina ocurriendo. Señorita Meli Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, buenas tardes. Hola Buenas José. tardes. Sí, creo que más una sesión apunta en caso de realizarse el jueves, sobre todo porque tenemos por delante una semana con fin de semana largo, el lunes es feriado y también, bueno, por eso vemos, creo, en la agenda ya algunas comisiones el miércoles y no el martes. Pero la verdad es que hay varios proyectos con dictámenes. Quizás no son esos proyectos de los que hablamos, así al tope de la agenda, pero hay varios que están, bueno, ya listos para tratarse. Creo que el tema que más genera expectativa, por supuesto, es la ley de alcohol cero. Sí. Y seguramente será el central si llega a haber una convocatoria. No hay temas de fricción política. Cuando señalo que digo que no hay temas de alto voltaje político, los temas judiciales, la discusión que esta semana pasó y cruzó el Senado Nacional sobre el Consejo de la Magistratura, eso no se está discutiendo acá. No, obviamente, esas cuestiones están absolutamente cajoneadas, Claro. No hay ninguna alternativa, es sinónimo de una Cámara totalmente con todas minorías. Es imposible, hay mucha paridad extrema y evidentemente esos temas quedarán para ya ni siquiera el año que viene, sino para el posterior a la próxima elección. Sí, seguramente, y ahí se va a ir definiendo la suerte de algunas iniciativas a partir del resultado electoral. Los votos que van para un lado o para el otro, que van a representar una mayor cantidad de diputados nacionales para algunos de los sectores que hoy tienen las mayorías o las primeras minorías, ¿no?, aquí en esta Cámara de Diputados, a partir de que se vayan definiendo los futuros bloques políticos, se va a ir definiendo también la suerte de esos proyectos. Sí, a propósito de lo que decía un poco lo que decías vos y José en cuanto al clima en el Senado, me parece que en esta prórroga de sesiones ordinarias va a tener más actividad la Cámara de Diputados. Me parece, ¿no? Huelo como que en el Senado quedaron las cosas
un poco más complicadas, y también es acá en esta Cámara donde, como te decía, hay varios proyectos a tratar, y sobre todo en lo que queda de noviembre y en diciembre, me parece que el oficialismo apunta justamente a esas agendas de consenso, Claro. a esas sesiones que capaz no trascienden tanto en los medios, pero son sumamente importantes, porque como la última, donde se sancionan un montón de proyectos que tienen que ver con, obviamente, relación directa con reclamos de la sociedad, que bueno, me parece que por supuesto son importantes. Hay varios temas en salud, como muerte perinatal, cardiopatías congénitas. Bueno, me parece que esa va a ser un poco la agenda. Un gran tema también sería, por ejemplo, avanzar con la ley de humedales. Sí, pero ahí es un poco más complicado el tema de, bueno, los consensos que se necesitan para acordar entre estos dos proyectos que tuvieron dictamen. Bueno, en principio en la comisión o en este plenario de comisiones no se logró consenso. Hay dos dictámenes, uno de mayoría, otro de minoría. Hubo ausencias también en lo que tiene que ver con la discusión en comisión. Las ausencias en este caso también fueron manifestaciones políticas respecto a esta discusión. Y también lo que se va dando es que hay una serie de proyectos que se aprueban con consenso, porque pertenecen a esa agenda de consenso en la Cámara de Diputados, y después las diferencias políticas en el Senado hacen que esos proyectos queden ahí en el Senado Nacional y se busque indefectiblemente también alguna postura de consenso en el Senado. Más allá de lo que vos bien decís, Meli, quedaron, digamos, fricciones entre oficialismo y oposición, pero lo cierto es que, por ejemplo, la ley que tiene que ver con el proyecto que aprobó diputados sobre los cambios en la documentación necesaria para la discapacidad o por la discapacidad, me parece que esa es una iniciativa de fuerte impacto, de fuerte reclamo que hay en la sociedad o de un sector de la sociedad, y que no puede quedar empantanado en el Senado. Sí, no, por supuesto. Es verdad, hay proyectos de consenso que han pasado para esa Cámara, y seguramente habrá también alguna actividad en comisiones. Lo que pasa es que se especulaba con una sesión en el Senado para la próxima semana, seguramente, pero lo que pasa, primero, que quedaron muy afectadas las relaciones después de lo que pasó la semana pasada con el tema del Consejo de la Magistratura, impactó de lleno en el tema del presupuesto, lo que hubiera sido un tratamiento normal del mismo, así como había sido en la Cámara de Diputados. Ahí no se pudo dar por el retiro de la oposición, y amén de eso, el tema es que están muy ajustados los números, o sea, los ánimos están espesos como para poder consensuar cualquier cosa, y los números quedaron muy ajustados porque tienen un senador, el oficialismo, nada menos que el presidente del interbloque oficialista, que está internado en Buenos Aires, o sea, que ya este año seguramente no van a poder contar con él. Hay un pedido de licencia de otro senador oficialista, que es hasta el 16 de diciembre, entonces sin tener número no van a poder, sobre todo, sesionar para tratar esos temas que quedaron pendientes para convertirse en ley, que fueron aprobados acá. Claro, y mientras tanto también se va acumulando la agenda en el Senado Nacional. Bueno, pero lo cierto es que la Cámara de Diputados avanza con una agenda de consenso, avanza con diferentes temas, diferentes proyectos, y Meli mencionaba un tema que hoy no tiene consenso, que no se logró ese consenso en las comisiones, pero sí tiene dictamen, que ya es un paso importante que logra este proyecto de ley. Hablamos del proyecto de ley de humedales, y sobre el tema, Jimena García, diputada del radicalismo por la provincia de Santa Fe, decía lo siguiente. Esperamos que el plenario de las 3 comisiones a las que tuvo que ir el proyecto de humedales den dictamen positivo a nuestro proyecto, un proyecto consensuado y unificado de Juntos por el Cambio, que logró la adhesión de los diputados de Córdoba Federal, y que, bueno, gracias a eso logramos juntar una mayoría que garantizó que nuestro dictamen sea el más votado en el plenario. Y con expectativas de que lo incorporen en el temario parlamentario de las sesiones. Nuestro proyecto fue un proyecto que estuvo trabajado ya hace tiempo, porque presentamos este proyecto cuando yo asumí en 2019, tuvimos un proyecto que tuvo un dictamen en la Comisión de Recursos Naturales, y después que no fue el que nosotros estábamos completamente de acuerdo, pero que sin embargo se hizo un esfuerzo para acompañar en algunos diputados, y cayó el Estado parlamentario, hubo una promesa de incorporar en el temario parlamentario de sesiones extraordinarias y no fue así, y ahora logramos nuevamente avanzar
con este proyecto como base, que lo presentamos junto a Maxi Ferraro, pero que lo trabajamos con Jorge Vara, con Gabriela Lena, con Pablo Toreno, con el resto de los diputados de Juntos por el Cambio que estuvieron en el equipo de trabajo de este tema. Y estamos convencidos que es un proyecto que logra un equilibrio entre el cuidado de los humedales, de nuestros recursos, con las actividades productivas, porque partimos de reconocer que los humedales son ecosistemas productivos, en donde hoy se produce allí, y que lo que nosotros estamos aspirando con nuestro proyecto es que se pueda hacer un inventario para conocer cuáles son los humedales que hay en nuestro país, cuántos son, dónde están ubicados, en qué estado se encuentran, y que luego las provincias establezcan con criterio de rigor científico qué se puede hacer allí y qué no se puede hacer allí. Esto genera seguridad jurídica, esto genera certidumbres, y al mismo tiempo con esto cumplimentamos con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es una manda clara constitucional del cuidado de nuestro planeta, pero al mismo tiempo cumplimos con el artículo 124 de la Constitución Nacional, en donde se establece que los recursos naturales son de dominio jurisdiccional de las provincias, y lo que nosotros podemos hacer desde el Congreso son leyes de presupuestos mínimos, es decir, pisos mínimos para que después las provincias, si quieren, puedan profundizar el cuidado, pero tienen que tener atención a ese piso mínimo, que es la sanción de la ley de presupuestos mínimos, en este caso de los humedales. Bueno, ahí estaba Jimena García, diputada del radicalismo por la provincia de Santa Fe. El tema tiene que ver con la ley de humedales, que repetimos, plenario de comisiones, se firmaron 2 dictámenes, uno por la mayoría, otro por la minoría. El de la mayoría es el de los diputadas de Juntos por el Cambio principalmente, digamos, está avalado por la oposición. Meli, ¿qué podemos decir sobre estos 2 dictámenes que ya están en consideración de poder ser tratados en el recinto ya de la Cámara? Sí, ahí un poco explicaba, ¿no? Jimena García, la idea de, bueno, quienes pujan por la ley obviamente es tratar de acordar sobre las diferencias, porque hay muchas cuestiones en las que los 2 dictámenes son muy similares, y en algunas cosas, como en la definición de humedales, es idéntico. Lo que tiene de diferente el dictamen de Juntos por el Cambio, que es el de la mayoría, es que establece claramente que el ordenamiento de los humedales le corresponde a las provincias, y también, bueno, establece ciertos criterios sobre el fondo, que se crea un fondo fiduciario, sí, cosa que en el dictamen de minoría del Frente de Todos eso no está tan especificado. Bueno, a ver, a lo mejor, por lo que vos estás señalando, lo que vemos que hay muchas diferencias ya al haber 2 dictámenes, pero lo cierto es que a lo mejor pueden haber muchas coincidencias, y esas coincidencias pueden llevar a un proyecto único que se discuta en el recinto. Sí, como en toda negociación, me parece que obviamente se trata de ceder. También está la cuestión de la autoridad de aplicación, que el oficialismo solo contempla el Ministerio de Ambiente, y Juntos por el Cambio también pide que esté la Secretaría de Agricultura, claro, ¿no? Así que, bueno, me parece que sí, obviamente, tanto de un lado como del otro, hay muchos diputados que están a favor de que se avance con una ley. Bueno, y habrá que ver si en una próxima sesión ese tema está en agenda o no. Sí, hay que ver. Lo que pasa que, aparte, hay un tema que me parece que le interesa más al Ejecutivo que esta cuestión, que es el tema de agroindustria. Claro. Que es un tema que sí o sí debería pasar por el recinto, por los 2 recintos en diciembre, que ya está todo acordado, y que se había demorado un poco a partir del hecho de todo el ruido que le había puesto a la cuestión el tema humedales. Pero bueno, en la Comisión de Agricultura estaba ya un 90% listo, acordado ya para firmar el dictamen. Bueno, veremos qué es lo que ocurre con humedales. Tenemos que hablar de otra comisión que se reunió a lo largo de esta semana, que es la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. El tema es que empezó ya una discusión que se dio o se da cada vez que hay prevista en el recinto de la Cámara de Diputados una larga sesión, esas sesiones maratónicas que llevan más de 20 horas de debate, y que en definitiva algunos diputados empiezan ya a generar preocupación de decir, después de 18 horas, de 15 horas, de 12 horas de debate, no se puede pensar de la misma manera, con la claridad que tendrían que pensar los diputados, las diputadas, cuando se discute un proyecto de ley, ¿no? Sí. Algunos dicen, tendríamos que
comenzar la sesión en horario determinado de la mañana, pasar un cuarto intermedio. A veces algunos proyectos hablan a las 22 horas, otros proyectos, el caso de Monzó, habla a las 24, pero lo cierto es que pasar un cuarto intermedio, en lo que es la madrugada, descansar como la mayoría de todo el mundo y retomar a la mañana siguiente esa discusión. Algunos hablan desde el punto de vista de la cuestión física de los diputados y las diputadas, de cualquier persona, a la hora de discutir un tema y estar 24 horas sin dormir. Las dificultades. Sobre todo por la complejidad de las votaciones que se hacen ya a esa hora, ¿no? Claro. Sobre la discusión, obviamente fue muy fuerte en la reunión de labor parlamentaria de la última sesión, porque en la anterior, que había sido la de presupuesto, pasó que la votación en particular de más de 100 artículos de un proyecto comenzó a las 5:30 de la mañana y terminó a las 9:30. Claro. Era muy complejo lo que se estaba votando y era muy importante, requería la atención de todos. Bueno, un diputado, en esto que te acordás, Fernando, habían señalado como la tasa Milei, desde Juntos por el Cambio, por el tema de la tasa de aviación. Bueno, un diputado de Juntos por el Cambio me contaban que se levantó justo para ir al baño porque no aguantaba más. Claro. Y si hubiera estado ese diputado también, o sea, también le faltaban diputados a Juntos por el Cambio en ese momento, quiero decir, y le podían haber faltado al oficialismo. Claro, porque con toda lógica, justamente el debate en particular del presupuesto, ahí era un momento en el que se votaba una cosa tras otra y ahí duró 5 horas ese debate. Entonces, ¿cómo haces para que 5 horas no te puedas ni mover de tu banca si tenés alguna? Y venís de 20 horas anteriores. Claro, exactamente. Este año aparte, yo había hecho un estudio y de 33 sesiones que hubo en la Cámara de Diputados en tiempos de esta administración, del Frente de Todos, justamente 25 terminaban al día siguiente. Solamente 8 terminaron el mismo día. Y el horario más habitual de que cuando termina el día siguiente es de las 3 a las 4 de la mañana. 5 de esas sesiones terminaban entre las 3 y las 4 de la mañana. Algunos diputados, algunas diputadas plantean el tema desde el punto de vista físico de los legisladores nacionales. Otras diputadas están planteando también de una cuestión de acceso a la información que tiene que tener el ciudadano. Y de tener la posibilidad de ser un seguimiento de un debate público como es el debate en el Congreso Nacional. Obviamente hay todo un esfuerzo que hace también Diputados Televisión para poder llevar de manera directa lo que está sucediendo en el recinto de la Cámara de Diputados. Ahora, tampoco está el ciudadano para estar 24 horas frente a la pantalla y seguir la sesión. Claro, Eso también. Y bueno, y también nos decía una diputada de la oposición que comentaba que después de estar 20 y pico de horas, y es una diputada muy puntillosa en cuanto a los números y esas cosas, y decía que sobre el final, en el artículo por artículo, ya no podía coordinar demasiado, y estaban hablando de millones de pesos. Claro. O sea, y no podía coordinar, entender bien de qué se estaba hablando, específicamente en esa letra chica que si te equivocás en algo, después, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, vuelve después desde el Senado corregido, pero no se Creo que el Senado aprobó una fe de ratas. Claro. De este último presupuesto, el miércoles. A ver, vamos a ver y a compartir cómo se está dando este debate en la comisión, ¿no? Porque decimos un debate que empezó esta semana, tiene una primera reunión, seguramente habrá otras para ver cómo se avanza. Vamos a ver qué es lo que decían los diputados, qué es lo que decían las diputadas. Silvia Lospenato, diputada del PRO por la provincia de Buenos Aires, en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, hablaba de esta manera. Celebro muchísimo que por fin nos pongamos los pantalones largos o las polleras cortas, lo que prefiera cada uno, para abordar este tema que se ha vuelto definitivamente un problema que no podemos desconocer. La duración de las sesiones por 20 horas, 15 horas, atentan contra la calidad de nuestro trabajo legislativo. Tienen a su vez el inconveniente de que cuanto más durante la madrugada se produzcan, menos pueden los ciudadanos realmente, si quieren hacer el seguimiento de la sesión. Por supuesto que esto
en términos de transparencia, nosotros sabemos que las sesiones son transmitidas en vivo, están guardadas, cualquiera puede ir a consultarlo, pero después de que sucedió, ¿no? Porque pretender que los ciudadanos estén a las 2 y las 3 de la mañana siguiendo la sesión, aunque sea de un tema de interés, es de alguna manera desconocer que la mayoría de los que están mirando y queriendo seguir en su derecho ciudadano también son trabajadores, madres, padres, tienen que cumplir con sus obligaciones y que este no es un horario que favorezca la participación de la ciudadanía. Bueno, para esta discusión, este tratamiento de este proyecto en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento tiene que ver porque lo que se va a plantear o lo que se está planteando es una modificación al reglamento de la Cámara de Diputados. Algunos dicen, esto acá podría haber alguna salvedad cuando se discute la reunión previa a la sesión, que es la reunión de labor parlamentaria. Claro. Un acuerdo político, pero sería un acuerdo político. Claro. En una sesión determinada. A lo mejor en la otra sesión no hay acuerdo político y la sesión dura 20 horas. Y una tercera sesión hay acuerdo político y la sesión termina a las 10 de la noche y se retoma a las 10 de la mañana del día siguiente. Si hay un cambio de reglamento ya es otra cosa. Ahí sí. De todas maneras, algunos dicen que el reglamento ya dice todo lo que quieren ponerlo acá, pero no lo dice de modo tan claro como para que ahora necesitarán, por ejemplo, el proyecto de Silvia Los Penato establece que a las 12 de la noche no puede, que las sesiones no pueden tener más de 9 horas consecutivas, y que a las 12 de la noche tiene que, inexorablemente tiene que hacer un cuarto intermedio, salvo que por los 2/3 se habilite que continúe. Claro, justamente el tema de los tiempos es lo que no está en los artículos, sobre todo menos horarios. Claro. Pero sí, estos proyectos contemplan que si hay acuerdo político se puede extender más allá de las 10 o de las 12, según cómo se modifique el artículo. Porque, por ejemplo, si tenés una sesión hasta las 12 y a esa hora hay que cortar para pasar un cuarto intermedio, pero te queda un temario que, no sé, te va a llevar 1 hora, por acuerdo político pueden extenderse y no tener que hacer un cuarto intermedio al siguiente día. Y tampoco esto es una decisión propia que puede adoptar, por más que quisiera, la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. Sí. Esto hay que ponerlo a consideración de todo el cuerpo, de toda la Cámara, y la primera consideración es en las comisiones, es en la comisión respectiva donde se está discutiendo. Y en esta Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, una de las diputadas más veteranas que tiene este Congreso de la Nación por los años que lleva como diputada nacional y que conoce el manejo legislativo y ha pasado varios debates con trasnochadas aquí en el Congreso de la Nación, habló de su experiencia y habló también de este proyecto. Lo que pretende el reglamento es que nosotros hagamos en el contexto de la institución que se trate. Si se trata de una institución militar que tiene determinadas pautas, obviamente ese reglamento tiene un nivel de verticalismo que permite que se ordene como se ordena la fuerza. Nosotros no somos un cuerpo militar, no tenemos una organización vertical. Nosotros somos un cuerpo colegiado. Nosotros llegamos acá como representantes de un grupo de ciudadanos que nos votan. Y cada uno de nosotros es ese pedacito de poder que representa a esa cantidad de ciudadanos que nos ha votado. Lo que tiene que ordenar nuestro reglamento es ese poder que cada uno de nosotros traemos de cada ciudadano que nos vota. Ordenarlos para funcionar, no para no funcionar. Bueno, con el tiempo empezamos a mirar y a cambiar las cosas. O sea, yo cada vez advierto que nosotros, el Poder Legislativo, nos ajustamos a un reglamento que nunca cumplimos y que no lo podemos cumplir. Porque si no lo cumplimos, como bien dice acá el colega, es porque hay algo que está impidiendo en la práctica, en lo fáctico, que lo podamos cumplir. Entonces, hacemos un reglamento que la realidad política muchas veces nos impide cumplir. ¿Por qué inventamos hace cosa de 10 años,
poquito más, las sesiones especiales y nos alejamos de las sesiones de tabla. Porque acá la culpa no la tiene uno, ¿eh? Acá la culpa, si no funciona, la tiene la mitad más uno. Es una decisión del cuerpo. No es este o aquel. Si quisiéramos, podríamos hacer funcionar el reglamento y poner la tabla. Bueno, ahí estaba Graciela Camaño, que cuando hace uso de la palabra en una comisión o en el recinto hay un silencio absoluto y todo sigue muy de cerca lo que dice y la palabra de Graciela Camaño, por la experiencia, por los conocimientos y a veces por el punto donde ella está ubicada, que está, digamos, en el punto medio entre dos sectores fuertemente polarizados, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y entonces puede hablar de otra manera. Claro, y a veces parece, ¿no?, como si le diera la razón a unos en una oportunidad y la razón a otros, pero porque ella es una fiel cumplidora del reglamento, ¿no? Claro. También Graciela Camaño, que estuvo muy involucrada cuando fue toda la cuestión del protocolo para el trabajo remoto en la Cámara Baja, ¿no? Sí. Ella fue una de las que más trabajó también en eso. Y cada vez que discutió o se puso en consideración del cuerpo en esos momentos, en momentos de pandemia, por parte del entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa, cada cierre de esas discusiones, Sergio Massa miraba a Graciela Camaño. A ver si Graciela Camaño pedía la palabra para hacer alguna aclaración, para hacer algún agregado, o si Graciela Camaño no hablaba, era que estaba todo bien, ¿no? Sí. Eso también. Bueno, y en esta discusión, en esta Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, también Karina Banfi hizo su planteo respecto al tema de las licencias por maternidad, no solo biológicas, planteó la diputada nacional, un tema que también tiene que discutirse en el reglamento de la Cámara de Diputados, y lo planteó Karina Banfi, la diputada radical por la provincia de Buenos Aires, de esta manera. A mí me gustaría incorporar un concepto que no está bien definido, lamentablemente, en nuestro marco jurídico general, que cuando hablamos de maternidad no es solamente la maternidad biológica, sino también la adopción. Me voy a poner a llorar, pero bueno, a ver. Yo recién pensaba, cuando vinieron mis hijos a mi vida, a formar esa familia, fue en el 2018 y yo era diputada. Y fue en octubre del 2018 y estábamos en pleno debate de presupuesto. Y llegaron a mi casa el 7 de octubre, un domingo, llegamos, y el lunes tuve que venir a la Cámara. Y la verdad, esa sensación de tener sus caritas en una casa nueva, solos, con una niñera, con por suerte, un padre que se quedó con ellos, pero sabiendo que yo me iba y no sabían si iba a volver o cómo era todo ese sistema nuevo para ellos, que es la conformación y la constitución de una familia. Digo esto en términos personales y perdón por hablar de un caso personal, pero bueno, como decimos las feministas, todo lo personal es político. Y quiero que también tomemos conciencia que hoy, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, la adopción no tiene días de licencia todavía. Y hay muchos proyectos en esta Cámara que todavía cuesta incorporar la idea de la equidad y la igualdad entre lo que significa la maternidad biológica con la maternidad adoptiva. Y principalmente entender que la licencia no es para una o para uno, ¿no? Porque también hay que entender las licencias por paternidad que debemos contemplar, sino que es para nuestros hijos. Es estar con ellos, es acompañarlos en esa evolución, en esa interacción y vínculo y empatía que hay que conformar, sea que nació del vientre o sea que nació en ese seno familiar a través del embarazo burocrático. Y sí creo que es muy importante que podamos avanzar en este proyecto. Creo que es una deuda que tenemos para con las mujeres. Hemos hecho muchísimo en este Congreso por la ampliación de derechos. El otro día leía un informe, en 40 años de democracias hemos sancionado 40 leyes, la casualidad
pero yo preferiría llegar a los 40 con 45, 46, así que se rompa eso no me molesta. Para mejorar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, económica, social. Y por supuesto que hemos dado pasos muy importantes respecto a nuestra participación en esta Cámara. Como bien decía la diputada Camaño, era un parlamentario de caballeros porque no había mujeres en esta Cámara, pero gracias a las leyes que nos hemos dado, primero con la paridad y luego con el cupo, en poco tiempo, digamos, sabemos que va a llevar unos años más, alcanzaremos la paridad efectiva en ambas cámaras del Congreso, que es la aspiración que todos tenemos y compartimos. Y entonces tenemos también que ajustar nuestro reglamento a esta mayor participación de las mujeres, así como hemos ido adaptando administrativamente, digo, el jardín que tiene hoy el Congreso, que cada presidente lo mejora, le agrega servicios, digamos, no admitía, por ejemplo, a los hijos de los legisladores, digamos, algo que estaba mal, porque somos también, digamos, trabajadores de esta casa y estuvo muy bien que algunas diputadas hayan hecho ese planteo y finalmente las presidencias sucesivas fueron, digamos, acomodando administrativamente para que los hijos y las hijas de las legisladoras y los legisladores también pudieran tener este mismo servicio que tienen los trabajadores de esta casa. Y como eso creo que tenemos que avanzar en esta reforma reglamentaria para permitir el reemplazo que ya está previsto en nuestro reglamento, pero que nunca lo hemos reglamentado ni nunca lo hemos utilizado, por lo menos en los casos de maternidad. Porque nosotros le reconocemos, también fue una modificación, el reconocimiento de la licencia, originariamente obviamente no estaba, a las diputadas que tengan hijos y que tengan que atravesar el proceso del embarazo y el parto, sus días de licencia, pero las obligamos a elegir entre el cuidado tan central de los hijos en esa etapa de la vida y cumplir con su función de representación del pueblo que las puso en este lugar. Bueno, ahí estaba Silvia Lospenato, anteriormente Karina Banfi. Lo cierto es que avanza la discusión de modificaciones del reglamento de la Cámara de Diputados en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, en la cual la discusión de todos los bloques respecto a estos temas, respecto a mejorar en definitiva y a lo mejor actualizarlo y hasta actualizar algo que de repente ya lo vienen planteando los legisladores de hecho en algunos casos, en algunos puntos que están planteando en esta discusión que se va dando en la comisión respectiva. En este caso puntual de lo que planteaba Lospenato, es un proyecto de ella que tiene que ver con las licencias, pero es para que durante el periodo de licencia por embarazo de las diputadas puedan ser reemplazadas por quien les siga en la lista. Claro. Entonces planteaba esa posibilidad de que se modifique el reglamento de modo tal que por los 90 días que les corresponden o en todo caso que se pueda llegar a prorrogar pueda ser reemplazada, y después Karina Banfi lo que planteaba también era que eso rigiera para los casos de adopción. Claro. Sí, lo que dice también el proyecto es que en ese caso sería pedido de la diputada que tiene licencia. Si la diputada que tiene licencia dice sí, yo quiero que acepto que asuma a alguien en mi lugar, así se hace, y también queda expresamente dicho que eso no implicaría contratación de personal, por ejemplo. Claro. Pero bueno, también este tema y otros temas se debatieron porque, por ejemplo, el proyecto de Monzó no solamente apunta al horario de las sesiones, sino también a los minutos del uso de la palabra para los diputados, en el caso, por ejemplo, de las cuestiones de privilegio, que también surgió ahí un debate sobre esa figura. Y otros proyectos como por ejemplo uno de Paula Penaca, la presidenta de la comisión, que tiene que ver con lo que son las declaraciones, por ejemplo, del interés de la Cámara a la fiesta de el Salame Quintero, o instituir días también que si son proyectos que, por ejemplo, no tuvieron ninguna disidencia y son totalmente unánimes y salieron así de comisión, bueno, o manifestaciones u opiniones de algún diputado, que todos esos proyectos ya no se voten en el recinto,
sino que sean diligenciados directamente por la presidencia de la Cámara. Con una resolución de la presidenta ya está. Sí. Alcanzaría. Bueno, son adecuaciones que va teniendo esta discusión por las modificaciones al reglamento. No es algo que se discuta el reglamento todos los días o todas las semanas en este Congreso de la Nación, pero lo cierto es que cuando se genera la discusión, se aprovecha para discutir todo aquello que quedó pendiente y que ya en algunos casos son planteados hace años. El tema de discutir los horarios de sesiones aquí en la Cámara Baja, y también lo mismo ocurre en el Senado Nacional, es hace años que lo vienen planteando muchos legisladores nacionales sin suerte. Parece que ahora podría llevar a buen curso esta discusión que va dando la comisión respectiva, la comisión, repetimos, de peticiones, poderes y reglamentos. Allí habló Dolores Martínez, diputada por Evolución Radical de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, de esta manera. Nosotros estamos buscando que justamente estos temas que son de declaración de días o días temáticos, tengan un tratamiento como corresponde en la Comisión de Legislación General o en la comisión que correspondiese también, porque hay algunos temas que probablemente vayan a ser de otras comisiones, como Cultura, por ejemplo, que suele tener bastantes de este tipo de proyectos. Pero sí, efectivamente, que hagamos un esfuerzo por ver de qué manera nosotros, teniendo en cuenta estas dos propuestas, podamos darle, en primer lugar, un tratamiento más acelerado, porque en definitiva son muchos los proyectos que se presentan. Yo quiero adherir, porque también nosotros pensamos, como dijo la diputada Banfi, que efectivamente la declaración de los días son muy importantes para nuestras provincias, para nuestras ciudades, para nuestros pueblos, que tienen que ver con la función de representación que tenemos los diputados. Sí es cierto que podemos afinar la forma en que nosotros los trabajamos, y también entiendo la observación que hace la diputada Los Penato respecto a cómo hacemos para que se tramite este proyecto o para que no pierda el proyecto nuestro al ser de declaración o de resolución. Eso también lo podemos discutir. El proyecto que salga de la Cámara de Diputados no pierda estatus en función de lo que emita el Senado de la Nación. Así que, nada, manifestar eso también, toda la predisposición, porque en definitiva tenemos un tema que creo que vamos a poder solucionar para darle viabilidad a proyectos que sí nos parecen importantes. Bueno, ahí estaba Dolores Martínez, diputada nacional por Evolución Radical. El tema es modificaciones al reglamento de la Cámara de Diputados. Esto está en la comisión que encabeza la diputada Paula Penaca, de El Frente de Todos, que es la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que es la que tiene que coordinar, es la que está coordinando este debate en la comisión respectiva, y donde estamos viendo que todas las voces se van expresando. Veremos el consenso en que se llega para terminar finalmente de firmar dictamen y llevar el tema al recinto de la Cámara Baja. Cambiamos de tema, José. Hablamos de un proyecto de ley que tiene que ver con un tema de salud, un tema específico. De esos temas, cuando hablamos de agenda de consenso, son estos temas que vos nos vas a traer. Tal cual. Y lo mencionaba Melissa recién, justamente cuando hablábamos de los temas de una posible próxima sesión. Seguramente este tema va a estar porque justamente apuraron el debate para que tuviera los dictámenes correspondientes, y ahora vamos a ver, es el de atención a pacientes frente a la muerte perinatal. Recordemos, la muerte perinatal es la que acontece entre la semana 22 del embarazo y la primera semana de vida del bebé. Las muertes que se produzcan en ese periodo de tiempo serán las que serán consideradas de esa manera. Ahora vamos a algunas placas, pero recordemos, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara Baja emitió el 18 de octubre el dictamen con un debate del proyecto que establece procedimientos médicos asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. Y ahora ya la vamos a ver, así no me adelanto a las placas justamente. Y después, precisamente, a los 20 días,
el 8 de noviembre la Comisión de Presupuesto hizo lo que es un trámite, mero trámite, que era emitir dictamen sin ningún debate, ya que ya se había dado en la Comisión de Mujeres. El dictamen que faltaba y el proyecto está listo entonces para ser debatido en la próxima sesión. Esto se había hecho en el día previo a la última sesión que hubo, el 9 de noviembre. Así que se había especulado con que inclusive lo fueran a incorporar, no fue así al temario, pero bueno, ya está listo para la próxima sesión, va a ingresar. Bueno, vamos a otra placa. Y la iniciativa había tenido dictamen de comisiones el año pasado, pero no llegó a tratarse en el recinto y perdió estado parlamentario. Fue esa sesión que todos lamentan que no se haya realizado, que fue por discrepancia, que quedó en el camino, pero se había apurado todo el tratamiento de comisiones y no llegó tenía dictamen y no llegó a tratarse. Por suerte ahora, antes de terminar el año, puede llegar a tener sanción. Antes de pasar a la firma en la Comisión de Presupuesto, la diputada Paola Bespecián, esto fue el 8 de noviembre, destacó el fuerte trabajo que hicieron Cristina Álvarez Rodríguez y Pablo Yedlin. Cristina Álvarez Rodríguez es la autora del proyecto. Pablo Yedlin, que trabajó en todos los temas de salud cuando era diputado, ahora ocupa la presidencia en la Comisión de Salud, pero en el Senado. Y dijo Paola Bespecián que esperaba que sea ley. El año pasado se trató, pero no se pudo llevar al recinto, y es un pedido que nos hacen las madres. Justamente era lo que comentaba. La ley de procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la mujer perinatal fue dictaminada por primera vez el 25 de octubre de 2021. Bueno, la norma es conocida como la Ley Joana, en alusión al caso de Joana Piferrer, quien cuenta que, con todo lo dijo durante el debate de este tema en la Comisión de Mujeres. El año pasado estuvo ella, creo, presente. Claro, acá estuvo presente en la Comisión de Mujeres, pero ella ya ahí no habló, directamente lo había dicho, y todos estos testimonios fueron los que dijo el año pasado cuando la ley no pudo llegar al recinto. Y dijo que este proyecto comenzó cuando hice un posteo en las redes sociales, empecé a recibir relatos donde violación y vulneración de derechos se repetía, y me di cuenta de que no era la única y no estaba sola. Todo lo que hicimos en ese momento, en ese momento estuvo bien. No estábamos locas, sino que éramos invisibles. Todas las leyes que nos abrazan hablaban de nacimientos con vida. Entonces, al mes y medio que tuve a Ciro es el bebé que perdió, investigué, y en el año 2015 hice una denuncia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En el caso de Joana Piferrer hubo violencia obstétrica, que es un tema que está contemplado en el Código Penal también, pero fue el primer caso que logró judicializarse. Ella dijo en esa oportunidad ante los diputados, dijo que el Defensor del Pueblo de la Nación dictó una resolución sobre la violencia obstétrica frente a la muerte perinatal, que es lo que quieren ahora que se establezca. Logramos visibilizar en la agenda pública y mediática esta problemática. Creamos una red federal sin perder de vista la complejidad de cada territorio en el desafío de respetar las pautas culturales de cada mujer en cada comunidad. Decía, y esperaban dar un paso más a la sanción, porque donde hay necesidad hay un derecho, decía, que bueno, como bien decía, la violencia obstétrica está contemplada en la ley 26.485 de protección integral contra toda forma de violencia contra las mujeres, pero no se encuentra tipificada como un delito en el Código Penal, y por eso solamente puede denunciarse en un marco administrativo. Bueno, vamos a otra placa. Donde cuenta que Joana cuenta que tuvo que tomar pastillas para cortar la lactancia cuando perdió a Ciro, su bebé, ponerle vendas muy fuertes en los pechos sin ningún tipo de acompañamiento e información, teniendo que escuchar el llanto de otros bebés, porque ella quedó internada, cuando estaba internada en la maternidad. No tuve acompañamiento ni contención psicológica. La respuesta del Ministerio de Salud fue tomar pastillas antidepresivas, porque justamente lo que pretende esta ley es darle un marco de acompañamiento a las madres que padecen esta situación.
Las Bueno, madres y todos los familiares, ¿no? Claro, También que del son los entorno. que viven esta situación. Este proyecto fue impulsado originalmente por la exdiputada Magdalena Sierra. Al perder estado parlamentario fue representado por la también hoy exdiputada, y a quien mencionábamos recién, María Cristina Álvarez Rodríguez. Y bueno, el periodo perinatal se inicia, como decía, en la semana 22 de gestación y termina cuando se completan los 7 días después del nacimiento. Las muertes que ocurran en ese periodo se denominan perinatales. Y lo que se busca con este proyecto, ahí lo vamos a ver ahora, es que los espacios sanitarios puedan contar con determinadas acciones para garantizar el derecho al duelo. Ahí lo vamos a ver en otra placa. Frente a un dolor irreparable, dice, que no se asume ahí el dolor y el padecimiento, que significa también el dolor, y el padecimiento, que significa el maltrato institucional. Hay un proyecto también de parto respetado y que también está tramitándose en las comisiones y se está buscando erradicar también la violencia obstétrica, justamente. Y vamos a ver ahora los derechos que garantiza el proyecto, que es un decálogo de leyes, y es el derecho a recibir información suficiente. Cuando veamos, escuchemos todos los elementos, veamos todas las carencias que tiene, porque que todas las ausencias que tiene la legislación vigente. Es el derecho a recibir información suficiente y adecuada sobre las distintas intervenciones médicas y terapéuticas que pudieran tener lugar durante esos procesos, de manera que puedan optar libremente cuando existieren diferentes alternativas. El derecho a un trato respetuoso, individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso y tenga en consideración sus pautas culturales. Vamos a otra placa. Es el derecho a tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañados por una psicóloga o un psicólogo. Derecho a designar una acompañante en cualquier momento del proceso y deberá ser respetada la decisión de no ser acompañadas también. También el derecho a tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso, en cuyo caso podrán solicitar la realización de la autopsia y o estudio anatomopatológico del cuerpo. También el derecho a ser internadas en un servicio que no corresponda con el propio de maternidad. Y el derecho a recibir información sobre lactancias, métodos de inhibición y o donación de esta. La donación de la lactancia, porque bueno, justamente puede servir para otros bebés. Y el derecho a recibir tratamientos médicos y psicológicos post-internación a fin de reducir la prevalencia de trastornos derivados de duelos crónicos y al debido seguimiento de estos, contemplando el abordaje desde la especificidad de la salud mental perinatal. Y por último, el derecho a no ser sometidas a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo el protocolo aprobado por el Comité de Bioética. Y bueno, durante el tratamiento, justamente la diputada Mónica Macha dijo que es un paso importante aprobar esta ley, contar con la posibilidad de que tenga media sanción, y la idea es que esta vez llegue al recinto, cosa que no sucedió el año pasado, y cree que es una deuda que los diputados tienen con aquellas personas con capacidad de gestar que pasan por esta situación. Bueno, José, esto estaría, como vos estabas señalando, integrando, conformando lo que va a ser una posible convocatoria de consenso por parte de la Cámara de Diputados y que se puede dar la próxima semana, ¿no? Esperemos que así sea. El problema de por qué no se trató tuvo que ver con esa sesión fallida de noviembre, diciembre del año pasado, que fue cuando se quiso tratar el proyecto de ley de envases. Claro. Ahí fue. Sí. Ahí estaba la ley de envases, estaba la ley del desuso de neumáticos. Antes del recambio de la Cámara. Claro, ¿no? Antes Claro, del recambio de la Cámara. La ley de neumáticos, había varios proyectos. Claro, Hubo varios proyectos que estaban en consideración. Después de varios debates y de debates que se habían dado
en una de las comisiones principales que tiene esta Cámara Baja cuando se discute proyectos, que es la Comisión de Presupuesto. Sí. ¿No? Teniendo ya el visto bueno de la Comisión de Presupuesto, es como que ya tiene un paso importante ya Claro, para llegar al recinto. Muchos diputados que se despedían y justamente querían, ¿no? Claro. Poder ver sancionados. Sacarse la foto de muchos esos despedida. Sí, ver sancionados muchos de esos proyectos. Claro. Esa Sí, última finalmente sesión no que, fue. claro, justamente había sido convocada, que bueno, fue justamente el debut creo que fue el debut de Paula Penaca como secretaria parlamentaria, justamente del bloque. Y bueno, arrancó con el pie izquierdo porque esa sesión había sido convocada y no estaba el número para arrancarla. Claro, y fue noviembre, se terminó el año parlamentario, se terminaron las sesiones ordinarias y después se convocó ya extraordinarias con el presupuesto. Sí, y bienes personales. ¿No? Y bienes ya personales, sabemos exactamente. Y conocemos pasaron cuál fue la cosas. historia y la Sí, historia que se fueron- volvió... y que todos miraron esa historia para no repetir la historia Claro, no. a la hora de discutir no, el este año presupuesto de este año. no se repite, la verdad, ¿no? No, Parece. no. Tenemos un presupuesto ya aprobado, Sí. ya sancionado también en el Senado, y vamos a tener un diciembre, parece, con proyectos más, bueno, de este tenor. Claro, con más y la consenso. convicción de no convocar a sesiones si no tenés el número. Exacto. No lleva ningún tema. Uno de los temas, por ejemplo, es el de compra argentino, que como que está ahí, que tiene que prácticamente creo que tiene dictamen. Ya ni me acuerdo Sí, si tiene tiene. dictamen Sí, o no. dictamen, sí. Pero no se lo lleva al recinto porque no está el número como para aprobarlo. Entonces no convoques hasta que termine de negociar Claro. y que no lo modifiquen o negociar modificarlo directamente. Directamente, claro. Y tiene dictamen hace mucho ya. Claro. El proyecto que envió en su momento el entonces ministro Culfas, Sí. ¿no? Que era la agenda que tenía Culfas, y que ya lo había enviado el Ejecutivo en sesiones extraordinarias, la convocatoria extraordinaria Claro, de del este año pasado. De este año, de febrero. Ya de este año. Sí, me parece que el gobierno también, prorrogando las ordinarias, bueno, no solo dio la chance de que los diputados avancen con su propia agenda, Claro. sino también me parece que se desligó un poco de ver qué proyecto tenía que señalar como prioritarios. Sí se escuchó, por supuesto, que quieren que se avance con la ley de agrobioindustria. Ujú. Y también, bueno, yo creo que fue más un tirar al aire, lo de renta inesperada totalmente, porque Es un tema que entró en junio, el proyecto de ley, y que Sí. nunca tiene que pasar por 3 comisiones y nunca fue convocada ninguna de Claro. ellas para debatirlo. Así que Bueno, lo mismo que sucedió, recién veíamos una imagen de los diferentes diputados, ahora la estamos viendo a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, pero recién lo veíamos a Luis Di Giacomo, que presentó el proyecto para eliminar las primarias, y es un proyecto que quedó, todavía no está ni girado a las comisiones. Y Claro. si fue girado a las comisiones, no hay perspectivas de tratarlo, ¿no? O sea que son iniciativas a veces que se entrecruzan entre oficialismo y sectores de la oposición, pero que, bueno, a medida que van avanzando los días y las repercusiones, ahí van tomando ya el conocimiento real y acabado de cuál es la sensación térmica de Sí. esa Claro. iniciativa y ver si se puede avanzar o no respecto a estos tratamientos. Lo cierto Sí. es que si el año pasado, cuando el oficialismo intentó avanzar con la ley de envases, poniendo como un tapón la ley de envases o anteponiéndolo a otra cantidad de proyectos, y que en definitiva no se trató ley de envases y tampoco el resto de los proyectos, ahora la discusión es distinta. Los proyectos que se van consensuando van formando parte de esa agenda. Claro. Si la ley de envases tiene consenso como para tratarlo, será parte de la agenda. claro. Si no, seguirá en comisión hasta ver qué pasa. Sí, ley de envases que tiene cambios, ¿no? Claro, Ahora tiene cambios. El Poder Ejecutivo aceptó algunos cambios y bueno, habría que ver porque el año pasado la oposición, juntos por el Cambio, junto con Graciela Camaño, tenían un dictamen de minoría que Sí. paradójicamente se basaba en un proyecto que había presentado anteriormente una diputada del Frente para la Victoria. Claro. Así que bueno, vamos a ver cómo avanza la cuestión. Hubo muchísimos oradores esta semana en la Comisión de Recursos Naturales. Y bueno, habrá que ver porque más allá de los cambios sigue estando presente el tema de la tasa, que es el más polémico para
Ese es uno de los temas Para la polémicos oposición. y es uno de los Para temas que podemos ver a ver también qué es lo que va a pasar, ¿no? Respecto a la tasa que se está imponiendo al recipiente de plástico, en definitiva, y esa tasa, ¿quién se hace cargo de ese costo de la tasa? Porque se habla de un 3%, otros dicen puede bajar menos Sí. de 3%, pero habrá que ver quién se hace cargo de esta nueva tasa, si es en definitiva el consumidor final. Pero bueno, vamos a irnos a la pausa para regresar y seguir discutiendo y seguir viendo cómo viene la agenda en la Cámara de Diputados de la Nación, seguir viendo cuáles son los temas centrales que pueden ir conformando una posible sesión la semana que viene aquí en esta Cámara de Diputados y por supuesto vamos a seguir en la próxima hora para charlar con los diputados, con las diputadas nacionales que nos den su punto de vista, su opinión respecto a los proyectos que hoy están en danza en esta Cámara de Diputados de la Nación. Esto es el análisis por aquí por DTV, pausa y regresamos enseguida. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Básicamente es lograr incomodar mínimamente, restringir algunas actividades a los deudores alimentarios para que cumplan con una obligación central, básicamente un derecho humano, no es que no estamos hablando de nimiedades, no es baladí. La ley de agroindustria, eso es un fomento para la inversión, me parece que es importante. Por supuesto, tiene que ver con el sector, pero todo lo que esté orientado a lograr inversión hoy en la Argentina es obviamente una respuesta positiva a la situación económica que tenemos. Nosotros, justamente, cuanto más inversión haya en Argentina, con más facilidad vamos a poder resolver el tema de la falta de trabajo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Te presentamos a Tina, la asistente virtual que está disponible para lo que necesites las 24 horas, los 365 días del año. Tina puede ayudarte a resolver trámites, informarte sobre tus derechos o derivarte a un organismo. Tina es amable, accesible y eficiente. Encontrala en argentina.gov.ar, en la aplicación de Argentina o agendala en tu WhatsApp con el 11 39 10 10 10. Tina siempre está. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad.
desde el Estado hemos perdido el rol de dar igualdad de oportunidades. Entonces te condena muchas veces el haber nacido en un lugar, por más esfuerzo que hagas, es muy difícil superar esa barrera. Yo creo que eso pasa en la Argentina, pasa en mi provincia. Quiero decir que Mundo Villa es lo más grande que hay en la televisión, Pipo, así que tienen que sintonizar esta jet, porque realmente lo que pasa en el barrio se muestra acá, y no en esas jet del rating y todo eso. La realidad está acá, hijo. Mundo Villa, martes, 23 horas, por DTV. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, cerrando lo que es esta semana, después de un trabajo importante en las comisiones. ¿Ya hay algún cronograma previsto para la próxima semana respecto al tema de tratamiento en comisiones? Pero ahora nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Corrientes. Diputado Manuel Aguirre, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Acá estamos con Meli, estamos con José, estamos analizando un poco lo que dejó esta semana. Uno de los temas que llamó la atención, porque es un tema que se habla mucho, cada vez que viene una sesión de larga duración o una sesión maratónica en esta Cámara de Diputados, que es modificar el reglamento y tener sesiones con horarios normales, para que, no solo para ustedes, no solo para los periodistas, para los trabajadores de la Cámara, sino también para la gente, para el que sigue la sesión. Ponerle punto final a las sesiones maratónicas. ¿Cómo ve usted este debate que en definitiva involucra a todos los diputados nacionales? La verdad que no comparto absolutamente este método. Se lo dije desde el inicio, cuando comencé a ser legislador nacional, porque la mente humana tiene su límite, en primer lugar. En segundo lugar, si estamos tratando normas que va a regir en una sociedad como la Argentina, sobre que estamos en una situación muy compleja, para colmo sacar normas que a veces ni siquiera analizan las columnas vertebrales de cada norma, cuando se hacen las sesiones, o a veces se analiza pero desde un punto totalmente distinto, o a veces en un primer presupuesto se agregó 50 artículos, en el segundo presupuesto se agregó creo que 30, ya no me acuerdo el número. Esto significa de que
en 22, 23 horas continuado, uno no tiene la capacidad mental ni psíquica para estar trabajando sobre esto. Y más una norma tan importante como es el presupuesto, que es la ley de leyes, que además es la ley que rige, que nos va a regir durante todo un año. Y si colocamos a veces un verbo, un sustantivo, o colocamos un artículo equivocado, artículo me refiero a la palabra artículo, me refiero al artículo, el número, a la palabra estoy refiriendo, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, estas cosas tenemos que poner límites. Por eso yo decía el otro día que si nosotros vamos a trabajar de la manera que tenemos que hacerlo, tenemos que hacer en tiempo razonable. Si tenemos que durar 2 días o 3 días en las sesiones, hagámoslo, pero no podemos seguir de la manera que estamos teniendo ahora. Claro. ¿Cómo es en la legislatura de Corrientes, diputado, cuando se discuten así temas de demasiado interés y que seguramente van a llevar muchas horas de discusión? ¿Se discute sesiones maratónicas o se pasa a cuarto intermedio? En realidad nosotros tenemos, en diputados tenemos 30 diputados y en senadores tenemos 15 senadores. En las comisiones nosotros tenemos entre 30 y 50, para que usted se dé cuenta del número importante que tenemos. Acá se discute de las 10 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, 6 o 7 de la tarde, perdón. Y a partir de ahí recién se va llevando a aprobarse los distintos proyectos de leyes. Pero la ley tiene mucha importancia para trabajar de esa manera en ese tiempo, o si no dura mucho menos, inclusive dura a veces 3 horas, 4 horas, pero es algo más razonable, pero no pasa por ese tiempo. Yo lo que quiero es que las normas nacionales que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacerlo pensado, elaborado, porque inclusive no podemos tratar proyectos que tenemos que tratar en sesiones especiales cuando estamos en tiempos ordinarios. Las sesiones especiales cuando tenemos una emergencia, cuando estamos en una situación límite y tenemos que convocar al Congreso y discutirlo, alguna ley especial, eso sí es especial. Pero acá se tomó como costumbre en sesiones especiales a veces hasta 11 proyectos, y eso hace que nos lleve 20, 22 horas de discusión. Uh-huh. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofre lo saluda. En relación a ¿Qué tal, Melissa? Bien, en relación a lo que podría ser una posible sesión esta semana, se está hablando mucho de que entre el proyecto de alcohol cero. Usted forma parte de la Comisión de Seguridad Interior, donde tuvo el último dictamen, esta iniciativa. ¿Cómo aguarda ese debate? Yo soy uno de los autores del proyecto 7, somos los autores de ese proyecto. Fui uno de los últimos que presenté, yo presenté en mayo este proyecto, porque la verdad que da vergüenza que hace 20 años vengan los familiares planteando la necesidad de la creación de un proyecto que hace bien a las personas, no hace mal, no genera consecuencias, al contrario, ayuda muchísimo. Y si así fuese, sería muy bueno que nosotros la semana o la semana siguiente podamos tratarlo. A mí no me afecta absolutamente nada a ese proyecto, como otros proyectos que son importantes, que tenemos que tratarlo. Así que la verdad que creo que si se trata de esta semana, ese proyecto se va a aprobar, porque las 2 comisiones que trataron, de transporte y el de seguridad interior, la mayoría lo han resuelto favorablemente, y es lo más lógico que había que hacer. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está usted? Usted también, bien, muy bien. Usted también integra la Comisión de Legislación Penal, donde se trató un tema que de alguna manera tiene bastante que ver con la cuestión de alcohol cero, pero en este caso es el tema de las picadas. Bueno, hubo convocatoria a una sesión informativa donde hubo familiares de víctimas inclusive que están bregando por ese tema. Después hubo un cuestionamiento de parte del oficialismo en esa comisión con relación a cierto rechazo hacia la punibilidad, a aumentar la punibilidad de las penas. Y algunas versiones decían que a partir de ahí se había congelado la discusión porque no se podía avanzar. Otras versiones decían que sí, que ya estaban listos para dictaminar. A ver, ¿qué sabe sobre el tema? ¿Qué va a pasar con ese proyecto? Primero, ese proyecto todavía está en discusión.
Pero yo le voy a decir una sola cosa. Yo me dediqué siempre al derecho penal en el campo jurídico, soy abogado, especializado en derecho penal, tengo un magíster en ciencias penales, tengo un doctorado en ciencias jurídicas, no por mostrarle mi título, simplemente lo que le estoy diciendo es que estudié mucho estos temas. Para mí acá ni siquiera es necesario aparecer esa norma, porque el que toma y sabe que maneja. El que está haciendo picada, a mí no me cabe duda de que es un delito doloso. Será un dolo eventual, pero no puede escaparse de ese campo jurídico, que no sé por qué los jueces sacan de ese campo, cuando en realidad el que sale picando, si usted sabe que si se va a 160, 170 puede matar a alguien, usted se tiene que configurar como mínimo de que puede matar a alguien. Entonces no puede decir que usted no sabía de que iba a matar. Yo comparto la teoría de que se debe quedar así y debe entrar dentro de lo que sí, o de última tenemos que aclarar, de que tanto las picadas como aquella persona que sabe que maneja, que va con su auto y maneja y se va a tomar o se va a consumir cualquier sustancia que pueda afectar su control personal, entra dentro del delito doloso. Será un dolo eventual, no será un dolo directo. Es decir, no es que quiso matar, pero sí él tuvo que haber configurado de que manejando o picando pudo haber matado en consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos entre 8 y 25 años la condena, y eso tiene que aplicar el juez, y no el homicidio culposo, como siempre se encarrila a este tipo de delitos. Y ese es un error grave de la justicia, porque la justicia es el que debe determinar, eso es lo que estoy diciendo, y es la que se debe aplicar. Yo no comparto absolutamente esa teoría de que esto es un delito culposo y vamos a elevar más la pena de la culpabilidad. No, es un delito doloso. El dolo es eventual a aquella persona que está picando, corriendo carreras en un ámbito donde no está habilitado para eso. Y sabe que no está habilitado, en consecuencia, él tiene que configurarse que puede matar. A ver, vamos a intentar mejorar la comunicación con el diputado Aguirre, que está en la provincia de Corrientes, hablándonos de este proyecto de ley que se discute, que es alcohol cero, que ya el caso de alcohol cero, que ya está en condiciones de llegar al recinto. Diputado, a ver si lo escuchamos mejor. A ver. No sé si usted me escucha. Ahora la sí, última parte que yo dije. Sí. ¿Me escucha? Sí, adelante, diputado. Hola. Sí. No sé si me escuchó la última parte que yo dije, que este tipo de delito es un delito con dolo eventual. Claro. Tanto las picadas como aquellos que matan, el que mata estando alcoholizado, o aquella persona que en la ruta anda a alta velocidad, no es necesario que sea picada. Una persona que anda a 160 en la ruta, 150, tiene que configurarse de que puede matar a alguien. Y si mata, la pena tiene que ser de 8 a 25 años. Pero, no cabe duda sobre eso. Pero el tema es a veces queremos cambiar las normas para agregar... Sí. Que el problema está en que los jueces es norma ya directamente no condenarlos. Y eso es lo que le estoy diciendo, eso es lo que le estoy diciendo, que hay un error de la justicia. ¿Y cómo se soluciona? Porque la justicia debe aplicar el dolo eventual y no tenemos que estar por qué aumentando las penas de las culpas. Las culpas es para aquellos delitos que por negligencia, impericia, por falta a las normas comunes, comete algún hecho delictivo. Pero en el caso en que está picando con auto, aquel que está tomando, o aquel que anda a alta velocidad en la ruta y mata a alguien, a mí no me cabe duda de que es un dolo eventual. Y el dolo eventual significa de que la persona se tuvo que haber configurado mínimamente de que con ese tipo de conducta iba a cometer un delito. Entonces, que no me diga que esto es culpabilidad. Esto para mí es un dolo. Y en ese caso, ustedes, diputados, diputadas, tienen que ser más claros en el código para que no haya una libre interpretación de los jueces, ¿o no? Yo creo que habría que especificar, pero los códigos, cuando estamos modificando, estamos rompiendo una estructura que está armado y diseñado y pensado de esa manera, una red. Nuestro código es una vergüenza, es de 1920. Fueron incorporándose artículos que en lugar de solucionar los problemas fueron agravando aún más.
En algunos artículos estuvo bien, pero la mayoría de los artículos están mal. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos que armar un equipo técnico que tenga conocimiento sobre el derecho penal y haga un trabajo completo, integrado, pensando en la época moderna y no pensando en esta época, porque eso también le lleva a la justicia a tener los problemas que tiene hoy, que es donde no puede. Esto es lo que hay que trabajarlo. Lógicamente que si se da de esa manera es cuando tengamos que analizar y formar con hombres capaces para poder resolver este tema. Diputado, le consulto, ¿cómo vio todos estos días lo que sucedió con el Consejo de la Magistratura? Ayer se designaron los representantes por la Cámara de Diputados, pero finalmente este año no se avanzó con una nueva ley y tal como se dijo en abril, en noviembre iba a pasar, que se iba a generar todo de nuevamente una discusión porque no iba a haber ley y fue lo que ocurrió, ¿no? El proyecto con media sanción aquí no avanzó, no se llegaron a consensos para modificarlo tampoco. ¿Cómo ve usted la situación en el Consejo? Mire, con respecto al tema, el ser humano cuanto más normas tiene, significa de que más confundido está. Lo que estamos aplicando y aplicando mal esta norma es que cuando un cuerpo se constituye, el mismo cuerpo debe observar los requisitos y las condiciones de quienes van a ir a ocupar los distintos lugares. Los problemas que nosotros estamos teniendo ahora es que no se está respetando lo que la Constitución dice o lo que dicen las leyes. Entonces queremos hacer una transformación de esto y queremos hacer a nuestro gusto y paladar, y esto no es así. Hay que hacer lo que la sociedad necesita. Yo creo que lo que tenemos hoy es suficiente, me parece desde mi punto de vista. Lógicamente que si tenemos que modificar, tengo pensado artículos que señalar que hay que modificarse, pero con lo que tenemos, lo que acá tenemos que hacer es aplicar lo que dice la Constitución. Acá no hay que inventar nada. Y ya lo dijeron en 1600 aquellos hombres y mujeres que tenían el Parlamento en Inglaterra, cuando decían que debían observar a los que integraban el Parlamento para que de esa manera poder ingresar en el mismo. Imagínense lo que están queriendo hacer ahora. Es lo mismo que quieran ingresar el Senado a un abogado. No, el abogado está dentro del colegio de abogados, dentro del equipo de abogados para designar a sus representantes y no en el Senado. Lo que están haciendo en el Senado es una vergüenza. Y la verdad que a mí me sorprende, porque una vez yo no soy en Corrientes y el Chaco, donde eligieron desde el Senado quién era senador de Corrientes y quién era senador del Chaco. Y eso no es así. Porque lo que envían los senadores son las provincias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tienen que observar los requisitos de origen de cada uno de ellos, si cumplieron con las normas establecidas, si esas normas se aplicaron y si los requisitos se hicieron, y de esa manera poder hacerlo ingresar. El mismo cuerpo tiene facultad para eso. Entonces, estas cosas son lo que realmente molesta mucho cuando se pretende hacer a la medida de antojo y paladar del poder de turno, y no se dan cuenta que mañana puede tocarle a ellos, no pueden tocar a nosotros, puede tocar a cualquiera de nosotros, porque nadie perdura en el tiempo en el poder. El poder es transitorio, hoy estamos acá y mañana podemos estar en cualquier otro lugar, o podemos estar en nuestra casa, y las normas que hacemos nosotros hoy pueden repercutir en mí. Entonces todos tenemos que pensar de esta manera, de que yo soy parte del pueblo y el pueblo es el que necesita la norma, y yo mañana puedo necesitar esa norma. Diputado, en medio de esta polémica, algunas voces, en particular una del oficialismo, Héctor Recalde, sugirió la posibilidad de impulsar un juicio político contra la Corte Suprema por el fallo que habían tenido de rechazar la designación de Martín Doñate en el Senado. Usted, como integrante de la Comisión de Juicio Político, ¿qué le parece esa expresión? Mire, yo creo que muchos desean muchas cosas porque quieren hacer a lo que ellos piensan, a la justicia que quieren hacer lo que ellos piensan, al poder, y están también equivocados. Yo creo que hacer el juicio político a un juez porque a mí no me sienta lo que yo creo que debe ser, me equivoco. Nosotros lo que tenemos que hacer juicio político son aquellos jueces o aquellos hombres y mujeres que juzgan
y están pretendiendo aplicar normas que no es adecuado a lo que se debe aplicar. No viene al caso que estamos discutiendo y entonces en ese caso sí yo puedo aplicar, o viniendo a ese caso se excede, se extralimita a lo que uno pretende. Pero yo tengo que pedir y respetar la Constitución fundamentalmente y llevar a donde tenga que llevar la discusión del tema, pero yo creo que no puede amenazar y menos a otro poder, y no sé si algunos he observado, algunos no entraron en el tema de que pretenden, digamos, hacer un dictamen de un juicio político o hacer un análisis, perdón, de un juicio político, cuando que en realidad no cabe para los distintos casos que están dando en la Argentina. Claro. En algún momento el Congreso va a tener que discutir esta situación del Consejo de la Magistratura. Seguramente el Congreso va a tener que discutir, más allá de las posturas políticas, una agenda que tenga que ver con lo judicial. Hay proyectos que se van acumulando aquí en la Cámara de Diputados. ¿Se van a definir la suerte de esos proyectos el año que viene con el resultado de las elecciones? Mire, yo cuando veo veo que están analizando los distintos temas del Consejo de la Magistratura, es lo mismo que yo me estoy tratando de arreglar el cabello, me estoy tratando de arreglar las orejas, arreglar la cara, pero mi cuerpo es un desastre. El problema de la Argentina, el tema de la justicia no pasa por el Consejo de la Magistratura, pasa en el sentido de la asignación de los jueces. Acá el fundamental y lo sustancial es que no hay un sistema donde consolide una justicia para que desde abajo para arriba pueda fortalecerse y de esa manera lograr lo que la sociedad está esperando. Nosotros no estamos teniendo una justicia fortalecida, estamos teniendo una cabeza tan grande y lo apuntamos a eso, pretendemos apuntarlo a eso y nos olvidamos del cuerpo, que es lo que realmente necesitan. Decían el otro día los jueces de Rosario, con el caso Rosario, hay casos que duran el tema del narcotráfico, es un tema delicadísimo. Y sin embargo le faltan jueces. Hay jueces que tienen que atender 4 o 5 jurisdicciones. Hay jueces que tienen que atender 4 o 5 secretarías en algunas jurisdicciones. Acá en Corrientes hay jueces que atienden hasta 7 secretarías. Yo pregunto a usted, ¿está capacitado un abogado a que entienda de civil, penal, laboral, administrativo, jubilación? Es decir, todas estas cosas que tienen las distintas secretarías, nadie está en esas condiciones. Y sin embargo, que a nosotros nos falta es fundamentalmente jueces y hombres y mujeres que puedan trabajar en la justicia para ser más expeditivo y cambiar también este sistema que ya lo tenemos, pero que tenemos que cambiar en todo el país, que lo tenemos en Jujuy, no recuerdo en otro lugar del país que tenemos aplicándolo, que es el juicio oral, el inquisitivo que terminamos ahora, y que creo que nosotros, si aplicamos ese sistema, hoy no el inquisitivo, lo repetí, no estoy recordando en este momento el nombre, pero ya lo voy a decir, el acusatorio. Si nosotros aplicáramos el acusatorio, esto sería mucho más expeditivo. En Corrientes comenzamos por jurisdicciones y hoy estamos aplicando en toda la provincia el sistema acusatorio. Y ya dejamos a un costado el inquisitivo, ya no lo tenemos. Y está siendo un 70-80%, están siendo juzgados, los expedientes están avanzando entre un 60-70%, a lo que era antes, que llegábamos a un 2, un 3%, porque tardaba muchísimo. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso. Y otra de las cosas que está faltando acá, y tenemos que terminar también, es un juicio por jurado donde el ciudadano juzga, como ocurre en la provincia de Buenos Aires y como ocurre en otras provincias, donde haya juicio por jurado, esos son mucho más expeditivos. Y yo digo siempre, yo soy abogado, vuelvo a repetir, estudié para hacerlo, pero yo creo que el ciudadano recibe en su propia piel lo que ocurre, tanto a un imputado como a la víctima, y es el que mejor juzga. Por eso yo creo mucho en un juicio por jurado que tenemos que trabajarlo, y ahora presentamos este proyecto, yo lo presento el doctor Fernando Carvajal, que lo voy a acompañar porque yo soy un convencido de eso. Cuando sacamos la justicia cuando sacamos los juicios de los jueces y pasamos a un juicio por jurado por el ciudadano común, la justicia va a ser mucho más justa y más expeditiva para resolver los problemas que hoy la sociedad tiene. Me hizo acordar que el gobierno Alberto Fernández había dicho el 1 de marzo que iba a mandar
un proyecto en ese sentido, pero no llegó. Diputado, lo cambio de tema. Si en estos días sucediera que, bueno, los diputados que están involucrados en la cuestión llegan a acuerdos y a negociaciones para llevar al recinto la ley de humedales, ¿usted ya tiene su voto decidido? Hay un dictamen de Juntos por el Cambio que, bueno, por ejemplo, un comprovinciano suyo, Jorge Vara, si bien se consensuó, firmó en disidencia. Mire, el mejor técnico que tenemos nosotros es Jorge Vara, en la provincia de Corrientes y no sé si en el país. Es un hombre que conoce mucho, muy preparado, fue 10 años ministro nuestro, ministro de la producción, dentro del cual estaba estos temas. Es un hombre que sabe mucho, pero además es un empresario que trabaja en el campo. Yo no lo estoy inventando, él hace 20, 30 años recorre el mundo hablando sobre distintos temas, fundamentalmente temas locales, así que él es el mejor hombre. Pero acá mi voto va a ser favorable en la medida en que cumpla 3 requisitos fundamentalmente. Primero, el 20% debemos designar humedal. Nosotros ya tenemos el 70% de humedal, lo que significa que nosotros estamos sobrecargados ya en cuanto al servicio que podemos rendir y que necesita hoy también el medio ambiente. Nosotros tenemos que pedir que se defina el concepto que diga qué es humedal, para de esa manera poder aplicarlo. Cualquier norma, los objetivos tienen que ser claros para que la norma pueda ser aplicada. Y en tercer lugar, le digo que el inventario tiene que hacerlo cada provincia, como lo hicieron cada una de las provincias con respecto a aquellos árboles añejos. Cada provincia hizo su inventario, se lo acercó a un organismo nacional y ellos lo único que hicieron es supervisar, constatar y dieron como válido. No podemos ceder en manos de 4 o 5 hombres y mujeres para que resuelva dónde es humedal y dónde deja de ser humedal. Entonces, yo creo que si se maneja de esa manera es posible mi voto que esté favorable. Comparto la necesidad del medio ambiente. Yo estoy de acuerdo y creo muchísimo. Pero eso tampoco va a solucionar los problemas que tiene el campo, el tema del incendio. El medio ambiente no va a solucionar. Yo creo que están equivocados, que una norma va a solucionar esto. Eso es falso. Vamos a seguir teniendo incendios en la medida en que el ciclo de nuestro clima vaya variando de un lado para otro. Sube o baja, llueve o no llueve. Es decir, nosotros dependemos mucho del clima y el clima es el que nos va a ayudar, pero no porque hay una ley de medio ambiente. Claro. Manuel, antes de despedirlo, quiero pedirle si nos puede hacer un balance de este año 2022 desde el punto de vista político, parlamentario. Mire, desde el punto de vista parlamentario, creo que presenté 8 o 9 proyectos de ley, 3 relacionados con el narcotráfico. Uno de los temas para mí de mucha importancia, nosotros tenemos que tener una DEA acá en la Argentina, yo presenté ese proyecto, espero que el año que viene podamos tratar ese proyecto, porque me parece que el narcotráfico no se lucha condenándolo a todo el mundo o condenándole a los autores, sino haciendo prevención fundamentalmente, y ahí está la clave del éxito. Si nosotros trabajamos, yo explicaba el otro día y le decía que hay varias etapas en el narcotráfico, desde la plantación hasta la comercialización, varios actos jurídicos, o varios actos, mejor dicho, que se hacen. Si nosotros esos actos los trabajamos antes de llegar a la comercialización, podemos seguramente disminuir las cárceles de presos, podemos disminuir de personas que están imputadas de este delito, porque con la prevención podemos trabajar. Por eso presenté este proyecto. Creo que todavía no se está tratando, espero que el año que viene podamos tratar. El tema de la hidrovía, lo mismo. El tema del narcotráfico, también el tema que presenté otro proyecto, es que aquellos vehículos, tanto aviones, barcos, autos, camiones, lo que esté relacionado con el narcotráfico, que se lo deje en un plazo de 1 año, el titular que aparezca y diga, no, yo le presté el vehículo y él ocupó para transportar droga, pueda recuperar su vehículo. Pero si en 1 año nadie aparece, significa que eso está relacionado con el hecho ilícito. Y el artículo 23 del Código Penal dice que queda a disposición del Ejecutivo y ellos son los que tienen que rematar y vender esos productos. Pero ¿sabe cuándo se hace? Cuando hay condena. ¿Y cuándo hay condena? Entre 8 y 10 años después. ¿Qué significa eso? Que el avión no sirve para nada, que el barco no sirve para nada, que el colectivo no sirve para nada, que los autos no sirven para nada, que las motos o lo que se utilizó como medio no sirve absolutamente para nada. Yo creo que eso tenemos que también avanzar
¿Por qué? Porque con eso podemos colaborar con la provincia donde mayor sufre, porque la idea de ese proyecto es que el dinero que se adquiera, un porcentaje importante vaya a la provincia y al municipio de donde secuestró el objeto. Acá en Corrientes, por ejemplo, se remató un campo de 5.000 hectáreas, 6.000 hectáreas en la zona centro de Santo Tomé, donde se comercializaba la droga. Y resulta que todo ese dinero fue a un fondo, a Renta General de la Nación, y no sé ni para qué se usó. Se lo digo, soy honesto, no sé. Se secuestró aviones, no sé para qué se utilizó en la venta, pero no sé si se vendió tampoco, porque 10 años después lo condenaron a ellos y el código dice eso. Bueno, hay que modificar ese código o a crear una nueva ley derogándolo a este código, a este artículo, derogándolo a este artículo, para que de esa manera en un año, si nadie aparece diciendo ese colectivo es mío, no tiene nada que ver y acredita como tal, pueda recuperar. Y si no, poner a disposición del Ejecutivo para que remate y un porcentaje importante vaya a la provincia y el resto para la prevención, ya sea Gendarmería, Prefectura o los órganos del Estado, o si se llegara a crear esta idea especial que presenté también como proyecto. Manuel, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a usted, un abrazo fuerte y gracias por siempre atenderme a ustedes. Gracias. Gracias, el diputado Manuel Aguirre, diputado del radicalismo por la provincia de Corrientes. Hablamos de la posible agenda que se está trabajando con las máximas autoridades de la Cámara, con las máximas autoridades de los bloques, la posibilidad de una agenda consensuada la próxima semana, o será, si no es la próxima, será la otra, pero uno de los temas que podría estar contemplando esta agenda de consenso es el proyecto de ley de alcohol cero. El diputado Ferreira, del Frente de Todos de Jujuy, habló con DTV de esta manera. Mire, yo no tomo, ¿no? Hablé con muchos médicos, porque yo dije en la comisión que la opinión que importaba era la de los médicos. Por ejemplo. Y muchos médicos están con que hasta 0,5 no hay alteración del sistema nervioso. Pero el grueso, digamos, de los compañeros de la comisión estaban con el alcohol cero. ¿Y usted qué conclusión llegó? No, ponerme a la par de ellos y apoyarles el cero. Bien. Pero me parece a mí que hay que escuchar a las partes. Claro. Lo que no me parece es que haya que tratar el tema con las partes atrás tuyo. ¿Por qué? Decime, a ver. Y porque de alguna manera se ejerce presión sobre los legisladores. ¿Vos crees que se influye? Se influye, claro. Tenemos que ser más expeditivos. Eso de pasarla, que para la próxima, que de aquí, que de allá, que mucho no me gusta. No era tan complicado. Se escuchó a los productores de vino, se escuchó a las madres del dolor y había que... No hay necesidad de alargarlo tanto. En mi opinión pudo salir mucho antes. Para empezar, no había, digamos, choques fuertes entre 0,5 y 0, no hubo problemas de ese tipo. Se la pudo sacar. El Congreso tiene que ser más expeditivo. En mi opinión pudo salir antes. Y espero que la próxima semana salga aprobada ya de una vez por todas. ¿Está confirmada la sesión de la próxima semana? Hasta ahora parece que sí. Y lo que sí hay que tomar medidas para que los organismos de control en las provincias, en las rutas, estén en todos lados. Si no, no va a servir de nada la ley. Bueno, ahí estaba el diputado Daniel Ferreira, diputado del Frente de Todos por la provincia de Jujuy. El proyecto de ley de alcohol cero, una de las iniciativas que puede estar para discutirse ya en el recinto la próxima semana, en caso que haya acuerdo político para llevar adelante esta sesión especial. Otro de los temas que va avanzando tiene que ver con la Comisión de Educación, tiene que ver con la conectividad de Internet, tiene que ver con un tema de estos momentos. Y para hablar sobre estos temas, para hablar sobre este debate que se dio a lo largo de esta semana en comisión, está Sofi Raimundes con nosotros. Sofi. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para Meli y para José aquí en el piso. Exactamente, este martes se llevó a cabo la Comisión de Educación y se obtuvo un dictamen muy importante para ser tratado este proyecto entonces en la potencial sesión que se va a llevar a cabo la semana que viene. Tiene que ver con la conectividad
digital en la educación, ¿no? Y por eso lo que se aprobó es una agencia federal para el Conectar Igualdad, que era un programa que se venía desarrollando ya en gobiernos anteriores, que se pausó por un tiempo y que ahora, luego de esta aprobación y de este dictamen, y obviamente veremos qué es lo que va a suceder en el recinto, volvería entonces a formar parte de las proyecciones educativas para el 2023. Esto tiene que ver con seguir entregando diferentes dispositivos tecnológicos, en su mayoría netbooks, a todos los alumnos y alumnas de la República Argentina a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y también a los docentes que se dediquen justamente a dar clases en los niveles primarios, secundarios y terciarios. Esto obviamente tiene algunas aristas que hay que ver, porque la oposición y el oficialismo están de acuerdo en líneas generales con el proyecto, pero presentaron diferentes proyectos y diferentes puntos a tener en cuenta respecto a la inclusión digital educativa. Tenemos varios tapes para ver sobre lo que sucedió este martes en la Comisión de Educación entonces, del oficialismo y de la oposición. Tenemos el primero que vamos a ver, es el de la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Inés Osuna, del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, que habló sobre este avance y también sobre los beneficios del Conectar Igualdad y también del plan Progresar, que en minutos nada más vamos a desarrollar. Muy bien, vamos a ver las placas entonces. El cuarto punto tiene distintos componentes que son una diversidad de proyectos vinculados a la conectividad educativa. Proyectos de inclusión digital educativa, de creación de Agencia Federal de Conectar Igualdad, de Plan Federal de Conectividad del Sistema Educativo, de garantía para el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet y dispositivos móviles y de ley de justicia digital educativa. Sobre estos antecedentes vamos a trabajar ahora en la idea de que en definitiva podamos avanzar. Yo les digo, lo que he nombrado es nada más que los que en estos momentos tienen vigencia, pero en verdad, si uno revisa los antecedentes que este tema tiene en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores, pero en particular en esta Cámara hay más de 25 proyectos presentados los últimos años, con muchos aspectos comunes y con un tronco, creo que potente, que es poder instalar como política de Estado el acceso a la educación digital. Se puede expresar de otras maneras, pero en realidad es esto, y creo que la Argentina tiene antecedentes sobrados como para poder avanzar en esta cuestión. Creemos además que es altamente significativo que en los últimos prácticamente 10, 15 años se ha ido sosteniendo como una preocupación, como una acción y como una política el acceso, la inversión en materia de educación digital para alumnos y alumnas del sistema educativo argentino. De modo que yo invitaría a los legisladores, legisladoras autoras de proyectos, como para poder compartir pareceres y poder afianzar de algún modo y hoy resolver estas iniciativas. Me parece que es un paso sumamente importante el que estamos dando al respecto. Bueno, ahí estaba Blanca Osuna, diputada de Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Educación. 25 proyectos, Sofi. Esto quiere decir que son proyectos de diferentes partidos políticos, diferentes bloques políticos. Vos bien lo planteaste a la hora de los dictámenes, 2 dictámenes, pero que a lo mejor tienen puntos en común y eso puede llegar a unificarse en el propio recinto, en el propio debate. Sí, exactamente. Por parte de la oposición, la diputada Victoria Morales Gorleri del PRO por la Ciudad de Buenos Aires también presentó su propio proyecto que se diferencia principalmente en la parte de la agencia federal, si tiene que formar parte o no del Ministerio de Educación.
Este es el principal punto de contraste que existe entre el oficialismo y la oposición en los proyectos que se han presentado, pero lo que afirmó la diputada del PRO es que obviamente están de acuerdo con el objetivo de base, que es que haya mayor inclusión digital en toda la República Argentina, y esto se relaciona con otro de las autorías del oficialismo, que es el de Tomás Ledesma, del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, que presentó el de justicia digital, y esto hace principalmente alusión a las diferencias, las brechas que existen en las clases sociales respecto del acceso a Internet principalmente, y también del acceso a los dispositivos tecnológicos. Vamos a avanzar con más tapes entonces que tenemos sobre lo que sucedió en la Comisión de Educación, porque hablaron también acerca de los diferentes proyectos que se relacionan con la inclusión digital. En la última reunión de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados aprobamos el proyecto de inclusión digital, Conectar Igualdad. Esto de que todos los chicos y chicas, especialmente en la escuela secundaria, accedan a una computadora, tengan posibilidad de avanzar en lo digital. Hoy claramente la educación, los conocimientos se forman de otra manera. La necesidad de que todos arranquen de una base, de que tengan una computadora, de que accedan a métodos digitales, de que puedan a través de eso poder desarrollarse, es clave. Eso hace al siglo XXI. Se aprobó en la Comisión de Educación, se va a tratar próximamente en el recinto y se va a aprobar. Si estamos hablando de que queremos que todos lleguen al siglo XXI, de que todos los jóvenes terminen la escuela secundaria, de dar chances y chances de verdad, la inclusión digital es clave. La Argentina tiene una historia, ha entregado muchas computadoras, lo ha hecho durante muchos años, ahora tenemos que dar un salto más, la ley va en esa dirección. Bueno, ahí estaba Daniel Arroyo dándonos su parecer, su opinión respecto a esta iniciativa que repetimos y tanto vos, Sofi, como el diputado señalaban que avanzó ya en la comisión con posturas disímiles entre oficialismo y oposición, y veremos si esas posturas logran achicarse y llegar al recinto de manera unificada. Exactamente. Bueno, ahí teníamos una voz de un ex ministro nacional, ministro de Desarrollo Social, que vio muy de cerca, ¿no?, cuáles son las necesidades de la población argentina y cómo esta diferencia, esta brecha digital entre las diferentes clases no permite que haya la igualdad de oportunidades, ¿no?, a la hora de conseguir un empleo, a la hora de terminar la educación y demás, ¿no? Y ahora también, para seguir en esta misma línea, lo tuvimos aquí en el piso a otro exministro, pero de Educación, a Finocchiaro, que estuvo con el Pato Méndez y habló sobre lo que se trató en la Comisión de Educación, y también se refirió a el plan Progresar como esta ayuda económica. Justamente lo que fomenta es que las personas entre 16 y 30 años terminen sus estudios secundarios y se formen en algunos oficios o en algunas carreras de terciarios, ¿no? Tenemos el testimonio también para compartir con ustedes. Nosotros tenemos un proyecto propio, tenemos un dictamen de minoría. ¿Por qué? Porque por supuesto que estamos de acuerdo. De hecho, nosotros en nuestra gestión, cuando yo me fui, habíamos dejado conectado el 60% de la matrícula a nivel nacional, que eran alrededor de 19.500 escuelas, y habíamos dejado los pisos tecnológicos, los módems, todo para que se siguiera conectando. Sí estamos de acuerdo, pero el proyecto del oficialismo crea un organismo que no solo duplica Educar, lo hace 24 veces más grande. ¿Cómo es eso? Claro, crean un ente que es casi un ministerio para manejar la conectividad. Entonces, ¿hoy funciona bajo la órbita del Ministerio de Educación? Hoy el Ministerio de Educación tiene una empresa que se llama Educar, que en algún momento se armó en la época de Fernando de la Rúa. ¿Ustedes se acuerdan cuando había un empresario español que había donado computadoras para que esto empezara? No sé si lo recuerdan. Sí. Yo no me acuerdo el appeado. Con la gestión de la Rúa, decís vos. Sí, ya me voy a acordar un argentino nacionalizado. Exactamente eso. Bueno, sí, y Educar hoy es la que se encarga de gestionar todo lo digital, de hacer las compras, etcétera, que también tendríamos que ver si tiene que existir o no, Pero en su momento era como que tenía un proceso de contratación más ágil, etcétera. Lo que hace este proyecto de ley del oficialismo es crear un ente que hace lo mismo que Educar, pero que además tiene que tener una oficina en cada una de las 24 provincias. Es tremendo. Pero está creando ministerio. Entonces, yo entiendo que un oficialismo que está en retirada, que no se tiene fe para el año que viene, esté tratando de crear todo tipo de organismos para agarrarse de ahí, ¿sí?, y ver cómo subsisten cuando sean oposición.
Y yo lo que les dije en la comisión, pero ténganse un poco de fe, capaz que no pierden ustedes. Y si fuese así, ¿cómo van a sostener este monstruo? Porque ustedes siguen creando organismos que tienen que pagarlos alguien es la gente, y el Estado no tiene bolsillo de payaso. Bueno, ahí estaba Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires, Sofi, marcando lo que es en definitiva las diferencias. Y esa diferencia tiene que ver con la creación de este ente. Sí, exactamente. Fue el proyecto que presentó Gorleri, que la principal diferencia, como adelantábamos al comienzo, radicaba en que ellos consideran que tiene que formar parte del Ministerio de Educación, como decía recién el diputado, una agencia federal de conectividad o de Conectar Igualdad, que sea un organismo descentralizado del Ministerio de Educación, implicaría crear una estructura nueva, y es la principal diferencia que tienen con el proyecto del oficialismo, ¿no? Por eso ellos dicen que tiene que estar dentro del Ministerio de Educación, que están de acuerdo con el diagnóstico. Esto fue lo que dijo Gorleri, que se evidenció en la pandemia cuando muchos alumnos y alumnas no podían acceder a las clases justamente por la falta de insumos o de internet, y que por eso tiene la educación y la conectividad tiene que ser un derecho, pero que quieren llevarlo adelante como forma o formando parte del Ministerio de Educación. Así que veremos qué es lo que se trata en el recinto, en la sesión, respecto a este tema y cómo avanza entonces en la educación. Sofi, gracias por dar todos estos datos y este debate que se está dando aquí en la Cámara de Diputados. Gracias a ustedes. Bueno, y de la educación nos vamos a temas que tienen que ver con la ecología, con los recursos naturales, con la producción. Meli, y el tema tiene que ver con los neumáticos. Sí, así es, Fer, porque este es un proyecto que algunos están, pidiendo que se avance en lo que queda de este año. La realidad es que el año pasado, en esto que hablábamos de esta sesión que iba a ser y no fue, este proyecto estaba, porque desde el año pasado tiene media sanción del Senado, y tiene giro a 3 comisiones. En realidad, en un principio tenía giro solamente a 2, a Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Justicia, pero se le incorporó un giro a la Comisión de Industria, y fue justamente esta última la que ahora avanzó con los dictámenes, porque hubo un dictamen de minoría con ciertas diferencias, no insalvables, se pueden salvar de cara al recinto, pero bueno, todavía le falta el paso también por las otras 2 que el año pasado sí habían dictaminado a favor, ¿no? Así que hay un poco de expectativa de ver qué puede pasar con este proyecto. Se trata de presupuestos mínimos para el reciclado de neumáticos fuera de uso, y lo que busca establecer, justamente esto, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional y en el marco de la promoción de la economía circular, ¿no? Claro. Justamente un concepto que escuchamos esta semana con la ley de envases también, y tiene que ver con todo el proceso que hace al reciclado. Vamos a la siguiente placa. Los objetivos entonces son promover el compromiso de los consumidores, primeramente, reducir la disposición final de los neumáticos fuera de uso para disminuir el impacto sobre el ambiente, y promover emprendimientos para la gestión integral de los neumáticos, generando mecanismos que impacten en su correcto manejo en todo su ciclo de vida. La ley excluye a neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores tales como bicicletas, triciclos y aquellos que formen parte de juguetes, entretenimientos o servicio de personas. Bueno, estos son algunos de los puntos que viene trabajando las comisiones, ¿no?, respecto a este proyecto. Sí. Además, se prohíbe la importación de los neumáticos fuera de uso, eso es un punto clave también. El abandono o desprendimiento de los neumáticos en la vía pública o en los residuos domiciliarios, lo cual también conlleva, ¿no?, toda una reeducación una vez que esta ley se aplique, como así también cualquier proceso de eliminación no previsto en la ley. Y aquí lo que se abre es este concepto que, como te decía, escuchamos esta semana, porque se parece en estas cuestiones a lo que tiene que ver con la ley de envases, claro. Lo de, la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Justamente acá se abre toda una cadena de, las responsabilidades que va a tener cada una de las partes.
Los productores, por su parte, serán responsables de la gestión integral de los neumáticos fuera de uso, constituidos en asociaciones sin fines de lucro. A su vez, vamos a ver cómo sigue la cadena. Los distribuidores de neumáticos están obligados a recibir en forma gratuita los neumáticos para su posterior tratamiento y serán responsables de ingresarlos al sistema integrado de gestión en su carácter de generador. A su vez, los generadores de neumáticos serán responsables de entregarlos al productor de neumáticos o a un sistema de gestión autorizado. Vemos que hay toda una cadena en este proceso, ¿no? Bueno, entre otros puntos, la iniciativa establece una serie de sanciones, apercibimiento, multas, suspensiones, clausuras, que es por esto mismo que también tenía giro a la Comisión de Justicia. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 365 días para reglamentar la ley desde la fecha de su promulgación. Un tiempo, bueno, bastante largo, un año, ¿no? Y creo que ahí cerramos. Un neumático tarda entre 500 y 600 años en degradarse. Claro. Así que imaginemos lo que... Y en la ciudad de Buenos Aires, el neumático fuera de uso es de 130.000 toneladas anuales. Es un tema, bien como dice Meli, muy parecido, muy similar en cuanto a la discusión respecto al tema de la ley de envases, el tema que el producto final es totalmente distinto, ¿no? Claro. El neumático con una botella de gaseosa. Sí. ¿No? Entonces, me parece que tiene un proceso distinto y una posibilidad más efectiva a la hora de poder rescatar esos neumáticos y volcarlos a que no queden tirados en la vía pública. Creo que un 80% del neumático es lo que se puede recuperar. Claro. Y bueno, obviamente su materia prima, el caucho, se hacen un montón de cosas, como los pisos artificiales, suelas de zapatos. La verdad que tiene, digamos, bastante uso, que es interesante y que con las toneladas que hay de neumáticos fuera de uso se podrían bien aplicar a todo este proceso en cuidado del ambiente y también generando, puestos de trabajo, digamos, ¿no? A través del reciclado que se hace bajo este concepto que escuchamos de la economía circular. Meli, repasando lo que vos estabas señalando y que lo dijiste al principio, avanzó una comisión, faltan 2 comisiones que avancen, que le den su aval, su dictamen y de esa manera llegar al recinto. Sí. Sí, tiene media sanción. Exactamente, sería ley si llega al recinto y se aprueba, sí. Si se repite la historia de hace un año, el proyecto no tendría inconvenientes de avanzar en las diferentes comisiones, entre ellas la Comisión de Presupuesto. Exactamente. Y que forme parte de las... presupuesto no, recursos naturales y justicia nomás. Directamente. Sí. Y que formen parte de una agenda de consenso más adelante, no para la semana que viene, porque está previsto todavía que faltan despacho de 2 comisiones. Sí, hay que recordar que en el Senado salió por unanimidad, así que el consenso debería... Sí, hubo por eso en industria, que se dio ahí un dictamen de minoría, pero bueno, decimos que las diferencias son... dentro de todo se van a poder rescatar, digamos. Sí. Fueron mínimas. Hay agenda, creo, ya para la semana que viene. Sí, hay algunas comisiones. Hay algunas comisiones. Para el día miércoles. Si podemos adelantarlo. Claro, justo el día miércoles, que es el día, por eso lo decía José también, el día miércoles es el día de sesión. Si hay comisión el miércoles, ya se va sobreentendiendo que sesión el miércoles no. Puede haber el jueves. No es el día habitual de sesiones en la Cámara de Diputados. Por eso es posible que se pase para la otra semana, ¿no? Sí, en caso de... Sí, se verá. Como decimos, la semana empieza el martes, ¿no? Claro, también por eso. Claro. Y el tenemos... martes juega Argentina. Claro, exactamente. Acción social el día Ojo que el día el otro miércoles hay partido a las 4 de la tarde. Bueno, antes de las 4. Bueno, hay una comisión bicameral a las 6 y hay comisión a las 4 de la tarde el miércoles,
Atención. Sí, y a las 13:30. Sí, y a las 13:30. Sí, está previsto Acción Social y Salud Pública 1:30, a las 4 de la tarde Comisión de Legislación del Trabajo, a las 6 de la tarde la Comisión Permanente Bicameral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 3 comisiones que están previstas de discusión de temas la próxima semana. Bueno, acá empezamos a jugar también con las fechas del Mundial, los partidos. Habrá que consensuar entre todos, que decía José, ¿no? miércoles 30 hay partido. Los consensos pasan por Buenos Aires y por Doha. Sí. ¿No? Si hay acuerdo, claro, justamente porque acá juegan las dos cosas, o sea, dar una señal a la sociedad de que, bueno, el Mundial no afecta en nada porque aparte cae en un momento atípico, porque los mundiales se juegan habitualmente en el mes de julio, cuando hay receso legislativo. Acá justo cae en un momento en el cual se prorrogaron las ordinarias, entonces se supone que actividad va a haber, bueno, el miércoles va a haber, yo creo, apuesto a que el jueves pueda haber una sesión. Puede ser. Y si no, buscarán un poco más de consenso, algunos temas más, y la otra semana el compromiso, como venimos de un fin de semana, o una semana corta, porque venimos de un fin de semana largo, el lunes es feriado, entonces por lo tanto es posible que los diputados estén llegando recién entre martes y miércoles aquí a la ciudad de Buenos Aires. Es muy posible que a lo mejor se hable y se pase y se ponga fecha, día, hora, la próxima semana, que a partir de que se ha prorrogado las sesiones ordinarias no habría ningún tipo de inconveniente. Seguramente, y lo que está previsto para este miércoles es la vuelta a reunirse la Comisión de Legislación del Trabajo, que la última vez que se había reunido para tratar lo que también tiene para tratar ahora, que es los comités mixtos de seguridad, habían terminado todos peleados después. Claro. Justamente porque hubo un reproche de la parte de la oposición de que no se trataban los proyectos propios, y bueno, desde entonces no se volvieron a reunir, ahora vuelven. Y ahora hay una nueva chance la próxima semana. José, gracias. A vos. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Continúe en La Señal, continúe en Diputados Televisión, continúe en DTV, para seguir teniendo, como siempre, la mejor información de lo que ocurre aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.